aquí hay una serie de personas que quieren actuar como chivos sin ley y que cualquier control que se quiera, control naturalmente dentro de lo que establecen las leyes y la Constitución de la República, pues lo ven como una amenaza a su estilo de vida. Aquí hay gente que su profesión es dañar la imagen de otra gente, chantajear con información. La pregunta sería entonces, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Hay otros temas también igualmente interesantes que esta inauguración, como es el caso de la ley de expresión y difusión del pensamiento, que está siendo debatida y que ha encontrado, yo diría, que varios escollos, algunos de los cuales no responden a motivos reales, a criterios atendibles, sino que aquí hay una serie de personas que quieren actuar como chivos sin ley y que cualquier control que se quiera, control naturalmente dentro de lo que establecen las leyes y la Constitución de la República, pues lo ven como una amenaza a su estilo de vida. Inclusive esa es una iniciativa legislativa que todavía se está puliendo. Ya inclusive el señor Percio Maldonado, que es el director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad de Diarios, hizo algunas explicaciones al respecto y dijo que las discusiones que se están llevando a cabo en torno a esa iniciativa legislativa es entre medios. Vamos a oír lo que dice el señor Maldonado. Reiteramos nuestro compromiso con esa libertad, con esa lucha, con construir un espacio que incluya todo el ecosistema digital de lo que hoy somos una realidad. Por tanto, creemos que toda la realidad comunicacional hoy tiene que estar incorporada en una ley moderna. Como ustedes saben, tenemos una ley doblemente vieja, una ley de 1800 y tanto en Francia, que fue adoptada aquí en 1962 por el Consejo de Estado para hacer la transición de la dictadura a la democracia, pero es una ley que no incluye la mayoría de las realidades comunicacionales de hoy. Cuando ya hoy estamos bregando un mundo que va a ritmo aceleradísimo con la inteligencia artificial. Y todo eso tiene que estar. Creo que es oportuno que esta comisión escuche a todo el país, que anote todas las observaciones que tengan las personas, los diferentes sectores. Hicimos una aclaración importante en el sentido de que esta no es una discusión entre medios digitales y medios convencionales, esa no es la discusión, porque ya todos los medios, los llamados medios convencionales, estamos digamos en el sistema. Particularmente el diario que yo dirijo fue el primero que migró a las redes sociales. Tenemos la certificación de la primera cuenta de Instagram abierta en la República Dominicana. Por tanto, esa no es la discusión. La discusión es cómo la República Dominicana protege a sus medios. Y los medios no son periódicos, televisión y radio. Los medios son las personas que abren un canal por redes sociales, expresa su opinión, y no solo el país, las plataformas están obligadas a respetar los derechos que esas personas como emisor de contenido tienen, y yo quiero que eso se comprenda bien, porque a veces distorsionamos la discusión y creemos que es una ley que va en contra de nosotros. Nosotros no podemos promover una ley en contra de la libertad de expresión cuando hemos sido lo que hemos quitado la prisión por delito de palabra, que hemos luchado contra la ley del DNI, que logramos anularla para hacerla porque atenta. Incluso estamos estudiando el nuevo Código Penal, que está aprobado porque entendemos que hay temas ahí que atentan contra la libertad, y eso, una vez llegamos a alguna conclusión, también la vamos a iniciar. Es decir, andamos buscando una ley moderna, el país necesita una ley moderna, y además los algoritmos tienen la capacidad de distorsionar nuestro contenido también, si no hay una responsabilidad de las plataformas. Y esto es muy importante que se entienda. Cuando hablamos de plataformas digitales, hablamos de las plataformas que dan servicio a terceros, por ejemplo, YouTube, Google, Instagram. Nosotros somos usuarios de esas plataformas, porque, por ejemplo, los medios nacionales transmiten contenido a través de esas plataformas, pero no son plataformas digitales, son usuarios de esas plataformas. Todos ustedes son usuarios de esas plataformas, pero esas plataformas necesitan tener reglas
que cumplan con los usuarios y que cumplan también con los mandatos nacionales. Usted mencionaba el Código Penal. ¿Qué punto del Código Penal específicamente entiende Hay usted que artículos. atentan? El tema de los videos, la divulgación de videos, cuándo se puede, cuándo no se puede, fotos, funcionarios públicos, cuándo se puede divulgar una información, porque pudiéramos estar llenos de demanda contra los periodistas porque un funcionario a lo mejor lo tomaron en un restaurante y él dice que le violaron su intimidad. Entonces todas esas cosas tienen que estar claramente establecidas para que el ejercicio de la comunicación tenga las garantías y la tranquilidad, el sosiego de no estar siendo atacado permanentemente con un acto de alguacil, con una demanda que por demás tiene un costo económico para el periodista o para las empresas que tienen que afrontarlo. Por tanto, creo que fue una buena conversación. Le he sugerido también a esta comisión conseguir una orientación de la Unión Europea, que tal vez es la zona que más ha avanzado en esto de crear reglamentaciones para el algoritmo, para las plataformas, y además porque tanto la Unión Europea como Australia y Canadá han logrado que las plataformas paguen por el contenido que generan los medios de comunicación, y cuando digo medios de comunicación me estoy refiriendo a todo el que pueda tener un podcast, que sube su podcast al asunto, que corre en las plataformas colocan la publicidad ahí, hacen el negocio, pero a nadie se le paga nada. Entonces, ya Canadá acaba de conseguir que $100 millones se les reparta en favor de los medios. En ese sentido, Estados Unidos eso no va a traer problemas con la política estadounidense, sabiendo ya que hay antecedentes con Europa, por lo mismo, por regular la plataforma digital. No puede haber problema porque cada estado tiene soberanía independiente y hace sus propias leyes. Este proyecto está depositado en los Estados Unidos también, porque los medios de Estados Unidos están en esta conversación. Y de hecho el proyecto no se ha conocido todavía. Como saben, en Estados Unidos hay un ambiente bastante hostil contra los medios por la política del actual gobierno, pero es una lucha. Y en materia de libertad, esta es una lucha interminable. No hay cierre aquí, uno puede decir, bueno, ya esto se acabó y no hay que hacer más. Creo que la relación entre la comunicación y los sectores de poder son siempre dificultosos, pero es una cosa permanente, constante. Gracias. Bien, yo creo que aquí el señor Percio Maldonado ofrece declaraciones que vienen o deben calmar algunas inquietudes de parte de sectores que han estado cuestionando esa nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, que como muy bien él explica, pues es necesario que estén sometidas, por ejemplo, las redes sociales que no tienen ningún tipo de regulación. Y yo voy a unir estas declaraciones del señor Percio Maldonado con unas declaraciones que produjo Indotel en el día de ayer, porque están íntimamente relacionadas, de que el 56% de los dominicanos, estamos hablando del 56%, óigase bien, más de la mitad de los dominicanos no sabe distinguir lo que es una noticia real, una noticia verídica, de lo que es la llamada fake news, o sea, las noticias falsas. Y eso tiene una implicación, una incidencia realmente desastrosa en un país. Vamos a escuchar lo que dice Indotel en ese sentido, que está íntimamente relacionado con la ley de expresión y difusión del pensamiento de la que hablaba el señor Percio Maldonado. El 6% de los usuarios en el país no saben distinguir entre una información falsa o verdadera en las redes. 2. 7 de cada 10 personas asumen una noticia falsa como cierta. Entonces nosotros estamos haciendo una contribución institucional desde Indotel, generando la cifra para que la gente tenga conciencia de cómo la cultura de la mentira se ha querido instaurar en la República Dominicana. Claro, hay una cuota de responsabilidad. Los políticos tenemos una cuota de responsabilidad, pero también los medios. Esto es una responsabilidad compartida. Y el interés de nosotros es, sobre la base de su estudio, ir generando un nivel de conciencia de la gente, que se percate de la información, ¿verdad? Que haga un esfuerzo por certificar que la información es correcta y que evitemos de una vez y para siempre seguir navegando en este
profundo mar de mentiras. Sí, en este profundo y diría yo peligroso mar de mentiras, porque muchas veces esas especies falsas que se difunden a través de los medios de comunicación tienen consecuencias funestas para gran parte de la población. Inclusive se han llegado a difundir que estamos amenazados de fenómenos atmosféricos graves en un tiempo determinado. Se han anunciado muertes de personas que realmente no han fallecido. Se han inventado historias de personas públicas sobre su vida. Muchas veces hasta se ha anunciado que han fallecido. Y las redes sociales, cuando tú quieres que una información viaje rápido, de que comenzamos a verla, se dispara. Entonces, yo estoy muy de acuerdo de que nosotros pongamos las reglas claras. La comunicación, tener la responsabilidad de usted tener un micrófono que le permita hablar, debe hacerse con responsabilidad, con claridad, muchas veces con empatía, porque yo creo, don Tuto, que una de las cosas que hemos perdido es justamente eso, el afán de ser lo primero, de dar una información. A veces no nos da el tiempo para comprobar y verificar que esa información es veraz, es real y que ya confirmada, pues podemos hablar de la misma. Yo sigo, bueno, eso tal vez por un tema de formación. Yo sigo escéptico con ese proyecto, aunque comparto, creo que más del 90% de la preocupación. Ayer mismo antes de ayer salió una campaña que le hicieron a la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández con el uso de la IA. Y yo estoy muy de acuerdo que en un país como República Dominicana la gente no se desayuna. Como decía ayer, comentar el maestro Manuel, decía, cuando tú metes todo eso en un dominicano que no ha visto una zanahoria de cerca para el cerebro, eso es complicado. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa de ese tipo de iniciativa? Que independientemente de que la intención es buena y que es una problemática que es real, porque uno la vive, uno lo sabe. Yo soy profesor de jóvenes y discuto muchísimos temas, incluso temas de ética. Y a mí verdaderamente es preocupante cómo la desinformación se ha hecho con las redes sociales. El problema es, don Tuto, que uno históricamente ha visto que la intención del poder como tal y de la política siempre han sido dirigir la brújula de la información según le convenga. Y yo creo que incluso el escepticismo de muchas personas, sobre todo de personas incluso en el ámbito de la academia, que son pensadores de derecha y algunos pensadores de izquierda, se hacen la gran pregunta con respecto a lo que dice Guido. La pregunta sería entonces, ¿qué es la verdad y qué es la mentira? Porque dice Guido que el 56% de los dominicanos no sabe distinguir entre la verdad y la mentira. Bueno, pues la pregunta sería, ¿cuál va a ser ese marco que va a determinar lo que es la verdad y lo que es la mentira? ¿Quién tiene el poder de poder determinar qué es una cosa y qué es la otra? ¿Qué es el fake news y qué es lo real? Eso sí es importante porque hay mecanismos para tú ver cuando una noticia es falsa, pero cuando tú abres el debate de querer dirigir y tú, por ejemplo, decir, no, porque hay que distinguir la verdad de la mentira, sí, pero en ese sentido, ¿cuál es la herramienta que vamos a tener y quién va a determinar lo que es la verdad de la mentira? Porque hay noticias porque por arriba se escucha bien. Pero si tú te vas de fondo, por ejemplo, una campaña política, por ejemplo, ¿quién es el que va a determinar si lo que se está diciendo de cuál o tal persona es una realidad o es una mentira? ¿O con qué intención se puede instaurar lo que sí es verdad y lo que sí es mentira? Entonces, aunque la intención es buena, esa iniciativa, uno se preocupa y uno abre. Porque uno sabe, don Tuto es más avieso en ese sentido que nosotros los dos juntos. Don Tuto sabe, por ejemplo, que en el periodismo siempre ha existido, incluso desde la misma clase periodística, personas que lamentablemente contribuyen poco en ese sentido. Entonces, la preocupación mía de por sí, no con lo que plantea don Percio, porque yo estoy de acuerdo con el proyecto. De hecho, el proyecto, quien lee la actual ley y la nueva, eso no tiene ningún tipo de diferencia, porque lo que se está buscando es que usted se haga responsable de lo que se dice en un medio. Ahora, la pregunta delicada para mí sería, lo escribí en las redes sociales, de hecho, se lo escribía al señor Guido. Yo decía, don Tuto, que si usted, un elemento importante para usted distinguir una cosa de la otra, es usted tener una nación
que sea educada y que sea crítica para que cuando reciba algún tipo de información tenga la capacidad de discernir, siendo una persona obviamente mortal, no un periodista acabado ni un comunicador acabado, pero que usted eduque a su masa, que usted eduque a la sociedad para que la sociedad sea quien, y leyendo una noticia, tenga algún tipo de expertise en ahondar en ella, en investigar, en incurrir un poco menos en sesgo. Pero eso, don Tuto, que dice Guido, de que la verdad, que la mentira, sí, pero bueno, ¿quién va a mira, meter la verdad y la mentira en algunos casos es muy fácil de establecer. Por ejemplo, cuando se trata de hechos. Tú no puedes, es fácilmente constatable, por ejemplo, que se diga que se cayó el puente Duarte. Exacto. Porque solamente hay que acudir a ir a ver si está ahí. Ahora, en el campo de las ideas, yo no creo que se trate de establecer lo que es verdad y es mentira. Y creo también que cuando alguien se siente difamado, cuando se dice algo de alguien, sobre alguien, cuando se formulan acusaciones, a quienes le corresponde determinar lo que es verdad y lo que es mentira, de acuerdo a las leyes vigentes en la República Dominicana, es a los tribunales. Y yo creo que esto, más que, ¿verdad?, atentar contra una libertad, lo que viene es a proteger a los mismos medios de comunicación y a las mismas personas que tienen derecho a su intimidad, porque los criterios con que se debe establecer lo que es verdad y es mentira es lo que establecen las leyes. Y las leyes de expresión y difusión del pensamiento no son exclusivas de la República Dominicana. Así es. Si no existen en Europa, existen en Asia, yo creo que existen en los Estados Unidos. El mismo Percio Maldonado explica lo que está sucediendo hoy en día con los medios de comunicación y el actual gobierno de ese país. Existen en Europa, han existido aquí y no ha habido ningún tipo de problema. Lo que yo creo es que aquí ha jugado mucha gente a ser popular, a adquirir cierta nombradía en base a decir disparates, en base a formular falsas denuncias. Y yo creo que eso hay que buscarle eso sí, un bajadero. Porque eso es una aquí hay gente, barbaridad que se atente. Mira, aquí hay gente que su profesión es, aquí hay gente que su profesión es dañar la imagen de otra gente, chantajear con información. Y hay gente que vive con un celular chantajeando al otro. Pero además, yo creo que este es un tema que resulta sumamente interesante. Y creo que el enfoque que le dio el señor Maldonado es el correcto. Porque nosotros hemos insistido en este mismo programa en reiteradas oportunidades en la transformación que se ha efectuado en algunos medios de comunicación. Cuando yo empecé en el periodismo, y mucho antes que eso, y yo estoy en medios de comunicación hace más de 50 años. Wow. O sea que hace rato de eso. Pero está hablando la voz de la experiencia. Lo que se ufanaban, por ejemplo, los medios de comunicación, por lo menos los medios de comunicación que se respetaban a sí mismos, era de su credibilidad. Era de su credibilidad. Antes de tú difundir una noticia, independientemente del carácter que esta tuviera, usted agotaba todos los recursos por cerciorarse de que lo que usted iba a decir correspondía con la realidad. Era veraz. Y uno de lo que se ufanaban los medios de comunicación era aquel que no desmentían. O sea, inclusive había periódicos aquí, había medios de comunicación que era precisamente ese su estandarte. No, los desmentidos eran vistos como como algo denigrante. Sí, claro, a la parte antiética de la profesión. Ahora no. Ahora, y digo, cuando digo ahora no me estoy refiriendo a los medios de comunicación en sentido general, porque todavía hay algunos, afortunadamente, que tienen como norma esa actitud que yo he descrito con anterioridad. Pero ahora la cuestión es con el asunto de los views. Y los likes. El número de views, lo que determina la importancia de la noticia, no es su credibilidad, sino el número de views que recibe, independientemente de si corresponde a la realidad o no. Y lamentablemente eso aquí se premia.
en este momento eso Aquí, se premia. Aquí no solamente aquí. No, digo aquí porque aquí es que nosotros hablamos de lo que nos de lo que corresponde. Aquí eso se premia y aquí la gente no está dándole la importancia quizá que esto reviste, don Tuto, porque como usted dice, la gente anda buscando view y entre view y like la gente se ha perdido de su norte. Incluso a veces me preocupa cómo nosotros mismos o nosotras mismas queremos ponernos en la palestra pública denigrando el trabajo de otras personas, señalando a otros como si nosotros fuéramos los únicos serios, impolutos que no hacemos nada. Y la comunicación ha perdido quizá mayor credibilidad y respeto justamente por esto, porque estamos centrados en redes sociales y no en el verdadero papel de los medios de comunicación, que desde siempre ha sido educar, orientar, informar. Ahora vamos al debate. Lo que nos decimos Aves y yo, el irrespeto que yo puedo tener por la trayectoria y la experiencia suya en los medios. Por cuestiones íntimas. Exacto. Entonces ahí no debe llegar el trabajo de la comunicación. Ahí es donde hay una línea fina entre los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Lo que pasa es que la preocupación, mira lo que pasa, gente como Percio Maldonado tiene una preocupación genuina, porque Percio está hablando desde el punto de vista comunicacional y desde el punto de vista educativo. Pero mire algo, Tuto. Yo leí hace unos meses una frase y es donde yo normalmente hago el señalamiento de algún tipo de oposición que yo pueda tener. No que estoy en contra de la preocupación que existe, porque eso es algo obvio. Yo tengo una hermana pequeña y yo a mi hermana he tenido que enseñar incluso muy de cerca con las campañas que se montan en Estados Unidos, cómo distinguir en alguna ocasión una cosa de otra. Pero mire algo, don Tuto. Yo leía de un escritor del New York Times hace unos meses. Él puso una frase, un artículo, donde él decía, el medio de comunicación o los medios de comunicación, incluyendo los periodistas, obviamente en algunos casos, él decía, se ha convertido en las putas del poder. Y yo decía, pues mira, yo no había tomado eso. Entonces, uno viendo este tipo de cosas, el problema mío no es la intención que tenga tal vez un Enrique Mota, que es una persona aviesa en los medios, una Ana Mercy que tiene más de 10 años en los medios, un Percio Maldonado que dirige un medio de comunicación. Mi problema es, Ana, cuando el político se quiere montar en esa preocupación. Porque el político se aprovecha de una sensibilidad social como la de Percio Maldonado, buscando que este tipo de leyes lo que hagan es que le permita moldear algún tipo de mensaje según su conveniencia. Y te voy a poner un ejemplo de eso. Percio señalaba ahí lo que está pasando en Estados Unidos con Donald Trump y la persecución a los medios. ¿Tú sabes cuál es lo paradójico de esa situación? Que en el periodo 16-20, Donald Trump fue víctima de que los medios de comunicación motorizaran todo para dañarle un mundo. Claro. Y es Donald Trump, posterior al 20, que se excusa de eso que le hicieron en Estados Unidos, para él entonces hoy convertirse en el que quiere dar persecución a cualquier periodista que esté en contra de lo que él profese. A todo dar, sin ningún problema. Todavía en el año 2024, 23-24 con su campaña, Donald Trump fue víctima de los medios de comunicación al 100% que eran afines a Kamala Harris. Recuerdo que Bezos, que era un propietario de un periódico, decía, yo me voy a apartar de eso, porque yo no quiero ni estar a favor de Trump ni en contra tampoco. Yo lo que no quiero es que mi medio de comunicación se vea vinculado con este tipo de práctica. Y usaron todos los medios posibles para desacreditar al candidato en ese momento, Donald Trump. Entonces la preocupación... Y cumplieron su misión. Hasta cierto punto sí, porque en el 20 lo desestabilizó. De hecho, en el 20 aquí se vendió, en el año 2020, en la pandemia, aquí se vendió que Donald Trump era un presidente que estaba en contra del mundo. Porque Donald Trump comenzó a darle una óptica a la situación del COVID-19, donde al final del camino le dio la razón, le tuvimos que dar la razón, porque su preocupación luego ahora deviene en una preocupación científica que hay de que las vacunas verdaderamente ni se debieron imponer y que tienen componentes en el cuerpo que se está encontrando evidencia que están haciendo daño. Entonces, eso que dice don Percio, fíjate como el mismo Percio señala la situación estadounidense, pero es Donald Trump esa víctima de los medios, que hoy entonces él se encarga, cuando puede, dar persecución también. Entonces el problema mío no es la preocupación, porque yo sé que don Percio y periodistas de larga data tienen un tema genuino, y es verdad. Señores, en este país se le montó una campaña, don Tuto, con inteligencia artificial a Leonel Fernández, que cualquier sin desayunar
se lo mete y cree que eso es real. Y hay algunos gente, desayunados. Y algunos no, y desayunados. algunos desayunan, porque a veces hay gente que lo cree con intención, a veces hay gente que cree Sí, que es pero falso, pero quiere creérselo. Entonces, ahora, ¿cuál es la preocupación mía? El que lo hizo estaba bien comido. Claro que sí, pero ¿cuál es la preocupación mía como tal? Que la política o los políticos se monten en ese tipo de sensibilidad y se monten ahí y lo que quieran es, mediante ese tipo de sensibilidad, comenzar a orquestar entonces algún tipo de legislación que le permita a ellos de una forma u otra, porque eso es histórico. El poder siempre ha querido manipular el mensaje o de su nación y del mundo completo. Sartori decía, ya para terminar, que es el único intelectual de derecha que quedaba, en una obra que se llama El Homo Vidente, él decía, fíjense que la ciencia se ha tomado su tiempo para evolucionar. Y la ciencia siempre se encontraba con voces disidentes y en algunos aspectos avanzábamos más despacio de lo normal. En la comunicación, decía Sartori, ha sido la única industria que en el mundo ha evolucionado de forma tal que no encontró nunca en la intención de avanzar algún tipo de oposición. Precisamente porque en el poder siempre ha existido la intención de tener un medio, de tener la influencia de poder maniobrar el mensaje. Por eso era que yo decía y lo escribía, que yo entiendo la preocupación de Guido. Ahora, a mí lo que me preocupa es que esta intención de un Percio Maldonado o de un Enrique Mota que está en otra cosa, entonces venga un político o otros políticos a aprovechar esto para meterse por ahí, entonces cualquier cosa con el cual tú no puedas ni siquiera señalarlos a ellos, que en este gobierno ha habido intención de eso, o estoy equivocado. Sí, No, pero mira, tienes yo razón. realmente no veo en qué tu posición, que la entiendo, es contraria a la iniciativa de una ley, a una nueva ley de expresión. No, no por la ley de un tuto, es No. por las acciones de Guido. Yo con la ley estoy de acuerdo. Bueno, pero las declaraciones de Guido tiene que ver, está íntimamente ligada a la ley. de la ley. Montado ahí. Sí, no, yo creo que él tiene una preocupación genuina porque, fíjate bien, esos son riesgos que existen, que han existido y que van a existir siempre. Naturalmente depende de la madurez del legislador, de la intención del legislador. Y precisamente por eso es que se han estado dando los pasos con relación a esta iniciativa legislativa para que lo que salga de ahí sea lo más perfecto posible. Lo perfecto no nace de hombres imperfectos. Difícilmente, siempre habrá algún aspecto discutible, dudoso, pero yo creo que se están haciendo esfuerzos muy serios para que la ley que sea evacuada por el Congreso Nacional, la nueva ley de expresión y difusión del pensamiento, sea lo más coincidente con las necesidades y con las leyes vigentes de la República Dominicana. Yo creo que eso es una iniciativa que tenemos que tomar en cuenta. Como tú muy bien dices, siempre hay riesgo. Hay riesgo no solamente cuando se trata de modificar una ley de expresión y difusión del pensamiento, sino vemos, por ejemplo, en el mismo Código Penal al que hace alusión el propio señor Maldonado, que tuvo más de 20 años discutiéndose y todavía hay algunos aspectos sobre los cuales no han podido ponerse de acuerdo. Pero lo que yo creo en que sí debemos estar de acuerdo y prestar nuestro concurso en la medida de nuestras posibilidades, es de que esa iniciativa legislativa de la ley de expresión y difusión del pensamiento corresponda lo más posible a lo que nosotros aspiramos como nación, que sea coincidente, que no vulnere ninguno de nuestros derechos establecidos en la Constitución de la República, pero que finalmente se le ponga orden a este desorden que hay hoy en día.